Buenas tardes. Damos inicio a la cuarta mesa de las jornadas. Vamos a tener 3 presentaciones de Cristina Miretti, Karina Rodríguez Ciuto, Emanuel Velázquez Luna. Y al final se abrirá el espacio para preguntas y comentarios del público. Se pueden ir dejando sus consultas en el chat de YouTube. E para aqueles que preferirem, podem fazer perguntas e comentários em português também, que posso fazer a tradução e dirigir aos apresentadores. Entonces, empezamos con el primer trabajo de Cristina Miretti. Cristina es psicoanalista egresada de la Universidad Nacional de Rosario y ex concurrente de la concurrencia en salud mental de la Dirección de Salud Mental de la Municipalidad de Rosario. Realiza su práctica clínica en Buenos Aires en consultorio desde 2010 y es miembro del equipo de atención Sí Devoto desde 2011. Participó en calidad de miembro de Apertura Buenos Aires desde 2007 y actualmente es socia de Apola Internacional. Cristina presenta el trabajo CrossCap y la propiedad topológica de no especularidad en la concepción del objeto A de Jacques Lacan. Cristina, tiene la palabra. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, supongo, o buenos días, no sé. Y gracias, Kellen. Bueno, voy a ir un poco rápido, seguramente es un tema complejo, pero voy a tratar de, igual queda grabado, como decimos, y lo pueden retomar después en la grabación. Bueno, bien. En el seminario 10, Jacques Lacan plantea 2 estatutos diferentes en cuanto al objeto. Los objetos comunes de intercambio, construidos a partir de la imagen especular, y el objeto A. Al comenzar a trabajar sobre la función del estadio del espejo, Lacan partió de la identificación a la imagen especular, por la cual el yo se constituye a partir de la identificación a una imagen, y de ahí se establece la referencia transitiva en su relación con el otro imaginario, su semejante, que hace que el hablancer esté siempre, como dice Lacan, mal desenredado de la identidad del otro. En la relación con el semejante, dice Lacan, lo que funciona como mediación son objetos de intercambio, objetos comunes que se definen como aquellos que se pueden compartir y alrededor de los cuales se genera la rivalidad, pero también a veces el acuerdo. El estatuto de estos objetos está íntimamente ligado a la noción de pertenencia, es tuyo o es mío. Son también los objetos que son comunicables, socializados. Son también los objetos cotizables, dice Lacan en un momento en el seminario 10, es decir, aquellos que se pueden comprar y vender. Por último, es también el objeto sobre el que versan las teorías del conocimiento, con la consecuente generación de la ilusión, por ejemplo, al pensar en las ciencias del hombre o las ciencias conjeturales, en que es posible tomar al hombre como objeto de conocimiento. La ilusión sería aquella según la cual la conciencia se conoce a sí misma de forma transparente. Y en esta ilusión es donde radica la fuente de error en la que caen dichas teorías para Lacan. Hay otro tipo de objeto para Lacan, que es el objeto A, y lo que plantea es que el objeto A tiene un estatuto tal que escapa al del objeto derivado de la imagen especular y por lo tanto no pertenece a ese estatuto imaginario. Pero por otra parte es de ahí, de este objeto A, que los objetos constituidos según la imagen especular toman su prestigio. Es decir, que determinados objetos comunes se vuelven atractivos, se recubren de un brillo deseable por entrar en relación con el objeto A. La fuente de engaño reside, plantea Lacan, en que no podemos más que imaginar al objeto en el registro especular, pero no se trata del objeto especular. Cuanto más se aproxima el hablancer por esa vía imaginaria a lo que él cree que es el objeto de su deseo, más se desvía de él, en cuanto que justamente todo lo que él hace en ese camino da siempre más cuerpo a lo que en el objeto del deseo representa a la imagen especular. Cuanto más quiere preservar el aspecto intacto del florero, recuerdan que en el esquema óptico
el florero representa la imagen especular, cuanto más se compromete en el camino de la perfección de la relación de objeto, más se engaña. En el seminario 10, también Lacan conceptualiza el objeto A como aquella parte perdida del cuerpo tomado imaginariamente. El objeto sería concebido como aquello que es desprendido, que cae, que se separa del cuerpo en el momento del nacimiento. Utiliza como referencia a las envolturas del embrión, es decir, un residuo que cae asociado imaginariamente al cuerpo. Debido a esto, lo que constituye lo fundamental de la función del objeto es su caducidad. El objeto que cae, que se desprende, es más esencial al sujeto que cualquier otra parte del mismo y señala el lugar de un vacío donde vendrán a situarse otros objetos. Por lo tanto, el corte del que se trata no es, como plantea Freud, el del niño con su madre. El objeto perdido pertenece tanto al sujeto como al otro. Se trata para Lacan de un objeto amboceptor. Este término proviene del latín, significa ambo, los dos, y capere, agarrar, es de la unión de esos dos términos. Y es un término usado en medicina, en inmunología, y se refiere a una sustancia que serviría de intermediaria entre dos elementos. Y los reuniría a estos dos elementos gracias a dos receptores que posee. En posición del inconsciente, Lacan plantea que el objeto perdido equivale a la pérdida de vida. En este sentido, Jacques Salam Miller, tiene un planteo diametralmente opuesto al de Lacan. Si bien Miller sigue el argumento de Lacan en lo que hace a entender el objeto A por fuera de lo imaginario, vuelve a hacer entrar la experiencia del ser vivo como goce y conceptualiza el objeto como extracción corporal. El sujeto barrado, dice Miller, por el significante, no sabe ni siquiera que es viviente, pero como contrapartida a la falta en ser, le viene lo que es como ser vivo, esto es, la experiencia del cuerpo en los primeros años de la existencia del individuo como ser vivo. Esta radicalización es lo que estaría en juego para Miller en el planteo de Lacan al definir al objeto como lo que no tiene imagen especular. Y se refiere a esta radicalización como el viraje en Lacan de la imagen al goce. La única sustancia posible de adjudicar a este objeto inasible en el espejo es para Miller la que concierne a la satisfacción de la pulsión concebida como goce del cuerpo, y el objeto buscado es entonces el goce de la pulsión. Vamos a entrar en lo que plantea Lacan para desarrollar qué entiende sobre la no especularidad del objeto A y la relación entre este objeto y los objetos que sí entran en la escena imaginaria. Primera filmina, Julián, por favor. Lacan dice que les dije que los mantuve tanto tiempo sobre el cross-cap para darles la posibilidad de concebir intuitivamente lo que es preciso llamar la distinción del objeto del que hablamos, A minúscula, y el objeto construido, creado a partir de la relación especular, el objeto común justamente relativo a la imagen especular. En el seminario 10, Lacan dice que la topología juega en una suerte de transespacio. Está hecha de pura articulación significante, reduciendo al extremo los datos de lo imaginario, pero dejando a nuestro alcance algunos elementos intuitivos. Si querés sacar la presentación, Julián, para no confundir, y volvemos después. Gracias. Lacan va a trabajar sobre el siguiente concepto. En el registro imaginario, lo que caracteriza a la imagen especular es una profunda disimetría. La relación entre la imagen real y la imagen virtual en el esquema óptico es la del guante dado vuelta. Un guante de la mano derecha se convierte en el guante de la mano izquierda en el espejo, es decir, la imagen especular comporta en su estructura esta disimetría fundamental. Y como en todo cuerpo disimétrico, la imagen en el espejo de ese cuerpo no le es superponible. Entonces, esto es lo que caracteriza la imagen especular y el registro de lo imaginario. Con lo cual, en el seminario 10, especularizable es una figura irreductible a su imagen especular. Lacan pone entonces el acento en que si introduce el estatuto de la pérdida en lo imaginario es en tanto que allí algo no sufre esa inversión. Plantea que este es entonces el estatuto del objeto A, dado que el objeto A no entra en el registro imaginario porque no posee la estructura disimétrica en relación a la imagen del espejo. Y para esto usa el cross-cap, para
presentar este concepto. No padecer de esa disimetría es equivalente a la superposición de la imagen real con la imagen especular. El cross-cap es la figura topológica que le permite concebir esto de cierta forma intuitiva, darle algo de intuición a un concepto que es puramente abstracto. Va a trabajar en las últimas clases del seminario 9 y algunas clases también del seminario 10, que en la superficie del cross-cap es posible efectuar un corte tal que se pueden instituir dos fragmentos, dos piezas diferentes. Una que tiene imagen especular y otra que no la tiene. Vamos a ir ahora a algunas cuestiones básicas del cross-cap que permiten comprender esto que va a plantear Lacan. Para trabajar cross-cap, yo tomé el libro de César Tomei, Topología Elemental, el libro de Frechet y Kifan, Introducción a la Topología Combinatoria, y de Alfredo Eidenstein, La Topología en la Clínica Psicoanalítica. Bien, ahora sí, Julián, la tercer filmina, por favor. Se llama habitualmente cross-cap o gorro cruzado a una figura topológica que en realidad está compuesta de una semiesfera o esfera agujereada. Se la pueden imaginar como una pelota cortada por la mitad, provista de un gorro cruzado, que es una banda de Moebius atravesada por su línea media. Una banda de Moebius autoatravesada por su línea media no es posible de ser sumergida en el espacio tridimensional, y en cambio la semiesfera sí. El cross-cap es la unión de estos dos elementos heterogéneos. Es además una figura unilátera, es decir, que tiene una sola cara, al igual que la banda de Möbius, pero a diferencia de esta, es una superficie cerrada, ya que no tiene borde. Al mismo tiempo que sea cerrada, no implica que tenga un interior y un exterior. Al ser una superficie unilátera, no se puede decir que tenga exterior e interior, y puede ser recorrida en su totalidad, de forma continua. ¿Por qué el cross-cap tiene todas estas propiedades? Dijimos, bueno, entonces que lo que habitualmente se denomina cross-cap es la unión de una semiesfera unida con un gorro cruzado, ¿no? El gorro cruzado es una banda de Möbius, de vuelta, autopenetrada por su línea media. Esto que ven ahora en pantalla es el modo en que los libros de referencia, en que los libros que yo usé como referencia, se presenta cómo se pasa de una banda de Möbius a una auto atravesada por su línea media a partir de dos cortes sobre la banda de Möbius y el posterior pegado. En la banda de Möbius se indica, como ven en la primera figura, la línea media, la línea de corte, el punto P y los puntos A y B. Hay que recordar que al tener la banda de Möbius dos dimensiones no tiene espesor, por lo cual los puntos dibujados de un lado también están en el otro, dicho de una forma intuitiva, ¿no? Con el primer corte se obtiene como resultado una banda en la que se deshace la semitorsión, es la figura número 2, y las letras quedan invertidas, ven que está BA a B. Luego se realiza un segundo corte, la tercera imagen, perdón, un dibujo, por el cual se obtienen dos secciones de la banda, que es la cuarta, la A y la B, con lo cual entienden que estas dos secciones son dos secciones de la banda de Möbius original, ¿no? Sí, la próxima, Julián. Para comprender la estructura del cross-cap es muy importante, es esencial, diría yo, tomar en cuenta la diferencia entre recta y borde. En topología, cuando dos superficies se atraviesan mutuamente, cada una desconoce la presencia de la otra. Esto es lo fundamental, me parece, para entender cómo trabaja Lacan en el seminario 10 la no especularidad del objeto. En este atravesamiento, la parte de cada superficie que ocupa el mismo lugar en el espacio que la otra parte, conforma una recta. Cada uno de los puntos de esta recta está conformado en realidad por dos puntos, cada uno perteneciendo a cada una de las rectas de cada una de las superficies. Porque, repito, cada punto desconoce la existencia del otro. 5 minutos, Cristina. Gracias. Siguiente filmina, Julián.
En cambio, cuando se trata de un corte efectuado sobre una superficie, este corte producirá dos bordes, y cada uno de los puntos de cada borde deben imaginarizarse como un punto cortado al medio. Así, si se vuelven a unir ambos bordes, se forma la misma línea que estaba antes de efectuarse el mismo, y cada punto es uno solo, no dos. Esto vale para los dos cortes realizados sobre la banda. Entonces, en la cinta de Möbius, la penetración o atravesamiento de las dos partes de la superficie constituye una línea o recta de penetración en donde cada uno de los puntos de la recta debe ser considerado como el conjunto de dos puntos. En cambio, cada una de las superficies desconociendo la existencia de la otra, excepto por dos puntos. Estos dos puntos están ubicados inmediatamente después de ambos extremos de la línea de penetración. Tomei lo llama punto P y el punto Q. En cada uno de los puntos se trata de borde y no de recta, por lo tanto no forman parte de la línea de penetración y al tratarse de dos bordes, al unirse, son un solo punto. Estos puntos, el P y el Q, son los que permiten el cierre de la superficie y permiten recorrerla en forma continua. Siguiente imagen, esta es una imagen de cómo se une ahí los bordes y se genera el gorro cruzado. Siguiente, por favor. Esta es la imagen sumergida en el espacio tridimensional del crosscut, que en realidad, debido a la línea de autoatravesamiento, es imposible, es necesario una especie de truco. Lacan, a partir de un corte que tiene la forma de un doble bucle, siguiente, Julián, sobre la línea de autoatravesamiento que contiene el punto Q, muestra cómo este corte aísla en el crosscut una parte no especularizable. Siguiente, por favor. Dice, ustedes tienen por debajo algo que es la imagen de nuestro doble bucle, así definido sobre esta superficie en el espejo. Debemos esperar que, como en todo cuerpo disimétrico, la imagen en el espejo no les sea superponible. Ven que tienen una del corte y el corte en la figura A muestra la imagen especular que es disimétrica. O sea, lo que está naranja de un lado está naranja del otro y lo azul lo mismo. Sin embargo, la propiedad de esta superficie es tal que, como ustedes ven, basta con hacer remontar un poquito este bucle, hacerlo pasar por encima del otro, puesto que los dos planos no se atraviesan realmente, para que ustedes tengan una imagen absolutamente idéntica y por lo tanto superponible a la primera, a aquella de la que hemos partido. Esto nos sirve para ilustrar esta propiedad que les he dicho, que es la del A, en tanto que objeto del deseo de ser algo que no es, si puedo expresarme así, especularizable. En ese nivel radical que constituye el sujeto en su dependencia por la relación al objeto del deseo, la función especular pierde su presa. Sobre el punto fuera de línea, y ya con esto termino, dice que es un punto que no es como los demás. Es un punto abstracto, punto matemático. Una abstracción pura que al incorporarla se produce la abstracción del objeto A, tal como lo expresa Alfredo en el libro sobre topología. Muy bien, lo pueden leer ahí. Lacan lo designa como un punto agujero o punto torbellino. El crosscut permite así la posibilidad de concebir un tipo irreductible de falta, una falta radical en el registro imaginario que la imagen no puede remediar. Se trata de una estructura que no comporta la posibilidad del colmamiento del agujero, al igual que el toro. Y es alrededor de este agujero que se arma la superficie, es decir, el cuerpo y la estructura de la realidad. La superficie, dice Lacan en el seminario 9, es una manera de organizar un agujero. Bueno, hasta acá la presentación. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Ahora pasemos al segundo trabajo de Karina Rodríguez Ciuto. Karina es psicoanalista residente en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, donde trabaja en práctica privada y en la difusión del psicoanálisis, miembro de la Comisión Directiva de Apola Internacional. El título de la investigación de Karina es Puntuaciones sobre la realidad en la obra de Jacques Lacan.
Karina, adelante. Hola, buenas tardes. Feliz de compartir la mesa con otra rosarina. Yo originalmente soy también de Rosario como Cristina. Mi trabajo de hoy se llama Puntuaciones sobre la realidad en la obra de Lacan, y el trabajo existe publicado en la revista en portugués. Tenemos la primera publicación de Apola en portugués. El trabajo completo está ahí en portugués. Si alguien necesita una copia en español, les puedo enviar por email. La pregunta que me hice para orientar este trabajo es si existe una realidad específica en el análisis. Si es una realidad específica, cómo se presenta, cómo se articula, cómo se sostiene. Y lo más importante es, durante los análisis, ¿es posible cambiar la realidad de nuestros pacientes? Esas son las preguntas que orientaron mi trabajo. Lo primero que quiero presentarles es unas ideas de Marcus Gabriel, de un libro que se llama ¿Por qué el mundo no existe? Este libro me lo recomendó nuestro colega Jaime Iván Hernández España, porque sabía que estaba investigando este tema y me recomendó este libro. Marcus Gabriel nos propone un nuevo realismo. Esa es la propuesta filosófica de Marcus Gabriel. En este realismo, en su propuesta, tiene un axioma central. El mundo no existe. Para él, el mundo no existe y todo lo demás existe. Voy a trabajar solamente su primer capítulo del libro porque presupone una historia de la filosofía que nos puede ayudar a pensar cómo pensar la realidad en psicoanálisis, separado de la propuesta de la filosofía. La propuesta de Marcus Gabriel es que la posmodernidad es el intento de liberarnos de la ilusión de que la vida tiene un sentido específico y de la enfermedad que, según él, sufre la humanidad desde la prehistoria, la metafísica. Él define a la metafísica como el intento de contar con una teoría sobre el mundo como es realmente, una realidad que existiría detrás de las apariencias. El problema de la posmodernidad, según Marcus, es que es una forma de constructivismo. ¿Qué sería el constructivismo? La idea de que todo es construido por medio del discurso y los métodos científicos. Entonces, para resumir, Marcus nos dice que la metafísica piensa al mundo en forma objetiva. El constructivismo, como por ejemplo la posmodernidad, el mundo es subjetivo, y su propuesta, que él llama nuevo realismo, el mundo no existe. Existe una pluralidad de mundos o todos existen, excepto el mundo. Vamos a ver el próximo slide, por favor, Julián. Bien, gracias, Julián. Entonces, podemos aplicar esta propuesta de Marcus Gabriel sobre el mundo a la idea de realidad. Entonces, si pensamos en su propuesta sería, para la metafísica hay una realidad objetiva detrás de las apariencias. Para el constructivismo, toda realidad es subjetiva, una ilusión o un sueño. Y para el nuevo realismo, la propuesta de Marcus Gabriel, la realidad como tal no existe. Existen múltiples realidades. No existe como objeto único de acceso objetivo. Entonces, voy a presentar ahora una segunda parte sobre el problema de la realidad, que yo ya lo presenté en Apola, en otra oportunidad más desarrollada, así que voy a hacer un resumen, que sería, ¿cuál es la propuesta de la realidad según las ciencias cuánticas? Solo traje a dos autores, y muy resumidos para que podamos pensar simplemente en cómo está pensando la realidad la física actual. Entonces, vamos al slide 4, Julián. Primero les traigo la propuesta de Gabriela Barreto Lemos, que es una propuesta de la óptica cuántica. Gabriela nos dice que estamos acostumbrados a pensar que vivimos en un mundo que es independiente de nosotros, pero nos pregunta, ¿pero qué pasa si este mundo independiente se modifica cuando lo observamos? En su conferencia, Gabriela tiene una conferencia TED, propone que Heisenberg, el fundador de la teoría cuántica, propone que las partículas elementales y los átomos que forman la materia no son reales, sino que son un mundo de posibilidades, no un mundo de hechos. Es decir, vivimos en un mundo donde nada está predeterminado.
Para la mecánica cuántica, entonces, desafía la idea de que la realidad existe independientemente de nosotros. La segunda propuesta que les traigo es la de Donald Hoffman, si la podemos colocar a próxima, Julián, que es un científico de la ciencia cognitiva, coincide igual con Gabriela, esta imposibilidad de pensar la realidad. Su artículo se llama En contra de la realidad. Simplemente nos propone que el mundo es una ilusión, que para los sistemas cuánticos no aparecen objetos definidos en el espacio y que solo existe la realidad en primera persona, es decir, que todos los caminos llevan al observador. Y propone cuestionar toda idea de objetividad. No se puede sostener la objetividad desde la mecánica cuántica. Entonces, vamos ahora a la realidad en la obra de Jacques Lacan. Hice una pequeña introducción para que tengamos una idea de cómo la física está pensando, la filosofía está pensando la realidad. Vamos de lleno ahora a la teoría de Jacques Lacan. Como les comenté, voy a ir muy rápido, voy a sacar las ideas principales de ciertos textos que estuve trabajando. El trabajo de investigación más ampliado va a estar por escrito. Entonces, en Función y campo de la palabra, texto del año 1953, Lacan nos trae esta idea sobre la realidad. Nos propone, la realidad es transindividual. Quiero que prestemos atención a esta palabra porque en este momento de su obra está diciendo transindividual y vayamos pensando qué es lo que va a ser reemplazado por el concepto de inmixción de otredad. Transindividual propuesta por Lacan depende de un campo determinado por un discurso. Ese discurso es compartido por el sujeto con otros. Entonces, la realidad está determinada por operaciones de su historia, que producen emergencias de verdad en lo real. Es en ese artículo. Voy a proponer ahora la idea central de este texto que se llama Lo simbólico, lo imaginario y lo real. Texto del año 1953 que Lacan lo propone como su primera comunicación científica. En este texto, la idea central sobre la realidad es la siguiente. La confrontación de estos registros, dice Lacan, que son precisamente los registros esenciales de la realidad humana, registros muy distintos y que se llaman lo simbólico y lo imaginario y lo real. Entonces, resumiendo este texto, la realidad tiene que ver con la articulación de los tres registros. El próximo texto que les propongo para pensar la realidad es de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Texto del año 1957-1958. Lacan, voy a resumir una cita, voy a cortar para que tengamos la idea central de la cita. Lacan nos propone, más aún, ese juego, refiriéndose a los significantes, estructura ya en el sujeto las tres instancias, yo ideal, realidad y superyo, cuya determinación será la obra de la segunda tópica freudiana. Creo que en esta cita ya está adelantando su propuesta futura. ¿Cuál es la propuesta? No hay realidad prediscursiva. ¿Cómo lo está diciendo en este texto? Se trata del juego de los significantes. Entonces, en este texto, el juego de los significantes determina la realidad, el otro es un campo transindividual determinado por articulaciones de cadenas significantes, determina la realidad. La forma en que esté articulado este otro va a condicionar el perceptum, dice Lacan. Es decir, la forma en que el campo del otro está articulado determina cómo percibo la realidad. Voy a tratar de presentar muy rápido la propuesta del esquema R, si podemos pasar al próximo slide, Julián. En este mismo texto, que es un escrito, nos presenta el esquema R. ¿Y qué sucede con esta propuesta? El esquema R es un sistema de elementos relacionados entre sí, o sea, conceptos, que nos permite pensar cómo se organiza la realidad en un determinado material clínico. Como ustedes ven, en el esquema R,
la R, que está en el lugar central, donde está sombreado, no se refiere a lo real, sino que el R, donde está marcado en color gris, es el campo de la realidad. Este cuadrángulo de la realidad, que lo define Lacan y lo explica en una cita dentro del escrito, es en realidad una banda de Moebius, que tiene una sola cara y un solo borde. La realidad, tal como se da en las neurosis, este es un esquema que se refiere al campo de la neurosis, es una superficie con un solo borde y de 2 dimensiones, una superficie de proyección, una pantalla. En este esquema aparece la realidad como un campo topológico, resultado de la articulación de los 3 registros. El próximo esquema que les traigo es el esquema I, también que es una propuesta del mismo escrito. Podemos pasar el próximo slide, por favor, Julián. Bien. Entonces, el esquema I es para pensar el campo de la psicosis y les traigo esta idea central de este texto. Lacan nos presenta que el problema no es la pérdida de la realidad en la psicosis, sino el resorte de lo que se sustituye a ella. Compara al delirio con un despliegue de tapicería, hecho con el poder de creación de las palabras. Le dimos el nombre en nuestra presentación con Flavia, en el caso clínico, que se trataría de una construcción de un saber suplementario. Está hecho de tapicería, la tapicería que se despliega en este esquema. Lacan nos dice que se establece un nuevo orden del sujeto luego de las diferentes etapas de disolución imaginaria. Bien, entonces el campo R, que como ven en el esquema, que es lo que indica el campo de la realidad en este esquema, representa las condiciones bajo las cuales la realidad se ha restaurado, como les comenté, por operaciones de tapicería del lenguaje. Es una especie de islote, es una superficie infinita, sin cierre, que determina procesos de infinitización de las cadenas significantes. Bien, entonces, la realidad es subordinada en su causa y proceso a ese proceso de restauración que nos propone pensar Lacan. Bien. El próximo texto que les propongo para pensar los problemas de la realidad es en el seminario 5, las formaciones del inconsciente. Este tema, el de la realidad, aparece en la segunda sección, a partir del aula del 8 de enero de 1958. Lacan nos hace pensar la realidad en relación al complejo de Edipo y la operatoria de la metáfora paterna. Nos presenta al sujeto como dependiente de 3 polos, lo que él llama el tema histórico del complejo de Edipo. Para Lacan, el tema histórico del complejo de Edipo está determinado por 3 elementos: el ideal del yo, el superyo y la realidad. En el aula siguiente, del 15 de enero del 68, nos plantea esta idea clínica interesantísima. En los casos de perversión y de psicosis, se trata de perturbaciones de la función imaginaria operando sobre el campo de la realidad. Estas perturbaciones de la realidad las presenta determinadas por la articulación del complejo de Edipo, por la función o no funcionamiento del padre presentado como significante nombre del padre. En el aula del 5 de febrero vuelve a ocuparse del problema de la realidad y nos propone pensar que no existe la introducción del sujeto a una realidad cualquiera a partir de experiencia de vida. Como ven, esto es una crítica directa a Piaget. No se introduce la realidad por experiencia de vida. La introducción a la realidad se produce en el hombre a partir del significante, y especialmente a través de la palabra, de la voz del otro. En esta primera relación del niño con su madre se constituye la primera relación con la realidad. Va a articular este encuentro con una primera realidad con el concepto de estadio del espejo. La realidad humana entonces cobra su dimensión en este seminario a partir de la operatoria del significante nombre del padre, que organiza y funda el lugar del otro como un campo legalizado. Como ustedes verán, este es un antecedente a la frase conocida sobre la realidad de Lacan,
no hay realidad prediscursiva. De cómo esté organizado este lugar, el campo del otro, va a depender las posibilidades de estructuración de la realidad del sujeto. El próximo texto que propongo, como ven, voy muy rápido, sacando la idea principal sobre la realidad para poder articular todas estas ideas juntas, es del psicoanálisis en sus relaciones con la realidad. Es del año... Karina, 5 minutos. Sí, perfecto, muchas gracias, Kellen. Del psicoanálisis en relación con la realidad y lo más importante que encontré en este texto, que Lacan nos propone que la realidad es absolutamente unívoca. Lo que es único en nuestra época, dice Lacan, comparado con la manera en que la enredan los otros discursos. Fíjense en qué interesante entonces. Para Lacan, la realidad no es múltiple, es unívoca, es absolutamente unívoca. Se opone entonces a la propuesta que les presenté de alguna de las ciencias y la filosofía. No se trata ni de la realidad subjetiva ni de realidades subjetivas múltiples. Para Lacan, la realidad de nuestro campo es unívoca, que significa que siempre tiene el mismo significado de interpretación. Esto coincide con la propuesta de Lacan, que la interpretación no está abierta a todos los sentidos. Bien, voy a pasar directamente a la propuesta del seminario 11, donde nos trae, esto va a ser demasiado rápido, espero que haga algo de sentido para ustedes, la idea central del seminario 11, que la realidad del inconsciente es la realidad sexual. Nos dice que la transferencia es la puesta en acto de esa realidad del inconsciente y que la realidad de la que se trata es la de la constitución del sujeto, una realidad que en análisis no solo se saca a la luz, sino que se engendra. Es decir, para Lacan, la realidad de la que nos ocupamos en análico se crea en transferencia, no existe antes. Entonces, nos propone que la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente. La realidad del inconsciente es la realidad sexual. La sexualidad que nos concierne en análisis, en la medida en que se manifiesta en forma de pulsión en los desfiladeros del significante. Para Lacan, el inconsciente en este texto se trata de los efectos del sujeto del significante. Propone esta idea subversiva. Se trata de la afinidad que hay entre los enigmas de la sexualidad y el juego del significante. Presenta en este texto como equivalentes la estructura del significante y la estructura genética, ya que las dos tendrían como característica una combinatoria, procesos de reducción y pérdida de elementos, y que operan por la expulsión de restos. Bien, entonces, la transferencia en Lacan, en este seminario, aparece como la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, y esta propuesta es una propuesta en inmixción de otra edad, que requiere un espacio topológico, es antibiologicista y es creacionista. Se trata de la transferencia como un acto. Estoy resumiendo demasiado. Bien, síntesis y conclusiones. Lacan nos afirma en el año 1967 que el psicoanálisis es la realidad. El psicoanálisis es la realidad de la que nos ocupamos en psicoanálisis. Es una realidad ex nihilo, creada por palabras, producida en análisis. En la medida en que se diga, una realidad irá tomando forma a partir del discurso. Lacan propone el uso de la topología y de esquemas para pensar esa realidad, la del psicoanálisis. La realidad de la que se trata es la realidad del inconsciente, que se diferencia y opone a la realidad alienada del yo pienso del sujeto del conocimiento. La realidad es para Lacan lo que retorna al mismo lugar como articulación de los tres registros. Esto nos propone Alfredo en su trabajo sobre la realidad. La realidad normalizada que vemos aparecer en la clínica de la neurosis requiere de la operatoria del significante nombre del padre, que determina que la realidad se presente como cerrada en la neurosis o abierta e infinita en la clínica de la psicosis. Lacan plantea entonces que la extracción del objeto A es la operatoria fundamental que sostiene el marco de la realidad. Las superficies topológicas posibles para operar con la realidad, unas son las de que acaba de presentar Cristina, son el plano proyectivo y el cross-cap.
Bien, entonces, para Lacan, la realidad es unívoca e implica una construcción en emisión de otredad. Produce efectos de verdad a ser leídos y articulados rigurosamente vía interpretación y maniobras de discurso. Como conclusión, la realidad del inconsciente, engendrada en análisis, ex nihilo, es posible de ser analizada y modificada en la clínica psicoanalítica. Para terminar, les dejo un cuadro resumiendo estas distintas posibilidades de pensar la realidad, pero específicamente, el cuadro lo pueden ver con tranquilidad, resumo al final la propuesta de Lacan. La realidad en psicoanálisis es una realidad transindividual, que para nosotros significa inmixción de otredad, de materialidad significante construida en análisis. Materialidad significante significa no hay realidad prediscursiva. Y lo más importante, es una realidad de 2 dimensiones, como lo presentó el trabajo Cristina. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Ahora vamos a la última presentación de esta mesa con el trabajo a cargo de Emanuel Velázquez Luna. Emanuel es director de Apola, Oaxaca, México. Es psicoanalista, licenciado en psicología, maestro en filosofía crítica y cultura. Tiene licenciatura en filosofía en curso, cursado diplomado en filosofía de la ciencia, mención en física y en ciencias cognitivas, entre otros. Emanuel presenta la investigación intitulada Formulación algebraica del inconsciente como polígono. A ver, Emanuel. Hola, buenas tardes a todas. Gracias, Kellen, y gracias, compañeras, también por sus ponencias. Es para mí un placer poder compartir algo por primera vez en el foro principal de la sociedad y me siento bastante contento que sea este pequeño avance, que a la vez puede contener varios trabajos que he ido tejiendo a lo largo de mi carrera como psicoanalista. Y esto se debe a que este trabajo es de carácter estructural, contiene una lógica y es propositivo. Y que se debe también en gran parte, creo que en toda parte, al gran marco teórico que se ha ido trabajando en Apola, por lo que hoy no voy a trabajar mucho de la justificación de este trabajo, mucho de la justificación teórica debido primero al tiempo, pero también al escucharlos durante la mañana, que para mí es mediodía en México. Para escucharlos por toda la mañana he notado los puntos que hay en el enlace entre el trabajo teórico de la sociedad y el que creo que tengo, ¿no? Y entonces me parece que estamos en la misma sintonía. La historia de la ciencia se debe a una construcción que no se da solo de un nombre, llámese Lacan o llámese Freud en caso del psicoanálisis, sino a los propios procesos históricos y simbólicos por los que atraviesa. No existe, pues, el único hombre héroe como se pensaba en el siglo XIX, sino que en tanto el discurso atraviesa al sujeto y lo hace deseante de resolver sus propias deficiencias, es que existen avances. Tal es así que más de un autor en diferentes lugares del mundo, como lo ha trabajado Alfredo, han llegado a conclusiones que en general son similares. Y hoy en día el psicoanálisis debe sostenerse como una ciencia capaz de incluir una teoría y una práctica que puedan hacer frente al malestar contemporáneo, como también lo ha expresado Alfredo en el último seminario. Asimismo, esta necesidad científica, que no es sin lo político y sin lo social, o sea, no es sin lo político ni lo social, se ve forzada a buscar un avance que, tal como se ha visto en los últimos años en los más jóvenes de la sociedad, este avance está en el estudio de los conceptos, pero más aún en la heurística positiva, generando condiciones de posibilidad de estirar aún más la teoría que permita a esta ciencia mantener su vigencia ante los padecimientos del consultante. Ya que entiendo que, si bien la práctica psicoanalítica no es sin la teoría y la teoría precede a toda práctica, el psicoanálisis no puede ser únicamente la teoría que pretende explicarlo todo, dando una suerte de filosofía, sino que sea capaz de inferir en el curso de la clínica y llevar a esta a una sofisticación como lo hacen las ciencias actuales. Es por eso por lo que hoy les propongo un pequeño avance teórico de formalización, que si bien les puede sonar curioso y diferente en este momento,
Es parte, me parece, de una necesidad de transmisión, no solamente entre psicoanalistas, sino también para aquellos científicos y teóricos que no pertenecen al campo psi. Lo que les propongo es un modelo que permite, a partir de lógica y relaciones lingüísticas, pero más allá de eso, algebraicas, generar una forma a lo que conocemos como inconsciente. Esta forma lleva a las ideas a una serie de abstracciones que dan por resultado un objeto. Este modelo no posee un contenido, pero es capaz de expresarlo de formas mucho más abstractas. El modelo incluye una relación entre la extimidad y la intimidad, que no es exactamente que existan dos objetos separados, sino que entre ambos hay una correlación que impide su separación. No obstante, para hacer uso de estas expresiones, se puede pensar que existen ciertos momentos de formación de este modelo. El modelo será una estructura general para las posteriores particularidades. O sea, es una estructura general para posteriores particularidades que se dan en el caso por caso de la clínica psicoanalítica y que no desprende al sujeto de la otredad. La forma que les propongo será de un polígono. O sea, esa es la forma que la imaginación me lleva, ¿no? ¿Qué es un polígono? Es una figura, es cerrada, compuesta por vértices y aristas. Los polígonos no necesariamente son regulares o tienen un número finito de vértices, o sea, pueden ser un montón. Estas figuras se encuentran relacionadas con otras tantas, o sea, aquí hay un montón de figuras relacionadas entre ellas. Digamos pues, cada polígono es un pequeño sistema, y esta palabra va a ser bien importante, sistema, que pertenece a otro sistema aún mayor y estos a otro. Dicho de otro modo, existe un modo de ejemplo, existe un cuadrado que a la vez necesita de un espacio donde existen otros cuadrados que a su vez pertenecen a otro espacio donde hay otras tantas figuras. Cada uno de estos polígonos representa una serie de relaciones que dan por efecto al sujeto. Dicho de forma más coloquial, un polígono debe su lugar como polígono debido a que existen más polígonos con los cuales comparte espacio en el conjunto de polígonos. Todos estos, que bien pueden ser un número X, están interrelacionados al pertenecer al conjunto de polígonos designificantes. Digamos, están en una red. Vamos a pensarlo también como una red. Pensemos con un ejemplo. Una mujer, llámese Y, no está aislada en el mundo, no está por ahí. Pues para estar en un medio virtual, digamos, su casa en mi ciudad, en Oaxaca, México, tiene que estar atravesada por una serie de coordenadas que vienen de otros lados, de otros sistemas, de otros polígonos. Una dirección, un idioma, una religión, una tradición, un nombre, etcétera, como se ha mencionado en la conferencia pasada. Y que no permiten que esta Y pueda aislarse en el mundo, sino más bien que no sea sin el mundo. Esto seguramente les suena familiar, y es cierto, estoy hablando de la inmixción. Todas esas coordenadas se entretejen en un sistema que en el psicoanálisis hemos de llamar simbólico. O sea, aquí veíamos un sistema, los sistemas aparentemente separados, esto lo hago de modo didáctico, y ya con estas barras amarillas juntas. No existe entonces el polígono, sino un polígono que está enlazado a otros. Ahora, ¿qué contiene el polígono? La idea es que pueda contener significantes. Pero vamos, de la idea más general a la más particular. Existe un sistema muy amplio, el del lenguaje, que es capaz de contener una infinidad de signos, que a su vez tendrán algunos que sean significantes. Los significantes como tipo de signos, como dice Lacan en el seminario 3. En sí mismo un significante no representa nada. Este gran sistema aloja un tipo infinito. Es un tipo de infinito. Es un infinito que no lo tiene todo. Puede contener todo lo que uno quiera inventar. Puedo decir en este momento una palabra, Pegambok, que en el diccionario no existe, que tal vez en ningún idioma existe, pero en tanto pueda pronunciarla, está también contenida en el sistema del lenguaje. Incluso la pienso, la forma en la que está estructurada esta palabra inventada, está estructurada con sílabas pensadas en español. O sea, no me puedo prescindir del lenguaje. Lo que quiere decir que todo lo que tiene posibilidad de decirse puede estar en el orden del significante, pero no de la forma inversa. No quiere decir que todo esté dicho. Esta idea es muy importante en esta generalidad. Estos elementos lingüísticos, que tampoco son exactamente palabras,
pues también pueden haber señas, movimientos, performance, etcétera, están en un gran sistema que con Lacan podríamos señalarlo como en la operatoria del otro con mayúscula. Este sistema relaciona elementos en otros sistemas más pequeños que tienen forma de polígono para que de ahí surjan culturas, poblados, sujetos, de ahí condiciones de vida que necesitan de lectura. Si esto es así, las particularidades, ya sea de un caso X o de un caso Y, estarían en una interrelación entre la generalidad, los pequeños sistemas y el sujeto, generando todo el tiempo un polígono de significantes que tiende a repetirse, se quiera o no, puesto que eso habla. Bien, les he propuesto esta forma para el modelo, o sea, esta es la forma del modelo, pero eso no indica que forzosamente así tenga que ser. Alguien puede proponer una cosa totalmente diferente. Esto es una idea que surge a partir de las relaciones algebraicas que a continuación les mostraré. Esto lo estuve trabajando un tiempo y lo sigo trabajando. Asimismo, el polígono tiene algunas características. Puede tener la forma que sea, no sigue ningún tipo de continuidad al momento de reproducirse, es cerrado en forma, pero es abierto a la integración de nuevos vértices y encadenar más significantes, es decir, no persigue ninguna cronología, sino una lógica interna. Uno de los autores que más me ha ayudado ha sido Wittgenstein. Y pensando con él, podríamos decir que hay dos momentos para la escritura. El primero, que es enteramente lógico, formal, que podemos obtener del Tractatus Logico-Philosophicus, que llamaremos estructura general del sistema, donde no es necesario que lo dicho sea una proposición verdadera. Wittgenstein pensaba eso, pero aquí no será necesario, quitamos eso de Wittgenstein, sino más bien que eso dicho tiene una lógica interna al ser leído, dicha lógica que es capaz de contener el caos y la falta. En muchos lugares se piensa que la lógica general es incapaz de contener a la falta, no obstante, abogo a que sí, al menos como una escritura, no como un elemento material, que es quizá el gran problema en la unión de Freud y Lacan, que se considera la falta y lo real como objetos potencialmente materiales, cuando podríamos proponer que son más bien objetos de la lógica y de la matemática, uno como parte del caos y el otro como imposible, pero permiten la generación y la abstracción dentro del sistema. Digamos que existe una falta estructural y es por ello que existe este sistema de relaciones, o que propongo este sistema de relaciones mejor. Citaré a Wittgenstein para justificar más o menos esta sección. 2.203 del Tractatus. La figura contiene la posibilidad del estado de las cosas. Esta es una figura con la posibilidad del estado de las cosas. 3.02. El pensamiento contiene la posibilidad del estado de cosas que piensa. Lo que es pensable es también posible. No podemos pensar nada ilógico porque de lo contrario tendríamos que pensar ilógicamente. Cierro la cita y esto es muy importante. No digo que todo el tiempo pensemos con lógica, sino que lo que pensamos tiene una lógica. Aunque es verdad que Wittgenstein, de este tiempo, el Wittgenstein del Tractatus, pensaba que habría pensamientos verdaderos. En investigaciones filosóficas utiliza la lógica como un sistema general, como una metodología. Lo que les propongo a partir de esa lectura es que si bien hay lógica, lo que tiene relaciones formales es la estructura del texto, no el texto como tal. El texto, lo que trae el analizante no es lo que debe ser lógico, sino la estructura, el cual puede representar cualquier cosa, sea falsa o verdadera, pero su estructura permanece. Este es el segundo momento que llamaremos el del uso del lenguaje. Es necesario no perderse entre estos dos momentos, el de la lógica general y el de su uso. Uno es la lógica general del sistema y el segundo es la posibilidad del error en lo hablado, el lapsus, el acto fallido, etc. Ahí entra aquello que es irracional, pero que en el sistema puede hallarse la forma en la que se relaciona con otros significantes. Ahora bien, las relaciones algebraicas permiten pensar mucho más esta forma estructural que después podríamos llenar de contenido, si quieren. Lo primero es que el polígono es un modelo de relaciones que permite hacer un trazado de significantes, en tanto puede justificarse el axioma, un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante. Ese es el axioma. La idea es la siguiente. Podemos pensar que hay un sistema de lenguaje, el cual lo he descrito con antelación. Eso está previo al advenimiento de cualquier sujeto, lo sabemos. Empero, el sujeto tiene que ser atravesado por esas redes, de lo cual nunca saldrá, o de las cuales nunca saldrá.
pero también permite que se den otros tantos fenómenos naturales en lo que podemos llamarle la ley de los signos, que Lacan describe con la danza del 8, el 8 de las abejas. También podríamos pensar en cuando los perros hacen pipí para marcar territorio, el vuelo de las aves en invierno, etc. Estos elementos habitan en el universo del lenguaje y generan constantes realidades, o constantemente realidad, mejor dicho, no son constantes realidades, es constantemente realidad. Peirce podría plantear la idea de esta forma. Cito a Peirce. Ahí. Un signo es algo que está por algo para alguien, es todo. Situación tal que se cumplen los ejemplos anteriores, una especie de código que representa algo. Pensemos entonces, hay una función biyectiva entre el objeto y lo representado, algo. Es imposible que haya grietas en esa representación. Esto lo podemos escribir de la forma que aparece en su pantalla. F de z es igual a mu. En tanto que z es el conjunto de signos y mu es el algo, es relacional. Una danza en 8 de las abejas no tiene otra cosa más que venir que acá hay polen. No hay más, no lo piensan, o algo similar, ¿no? O sea, yo ya lo estoy pensando con significantes. El signo está ahí, eso es cierto. O sea, es biyectivo, no hay otra cosa más. Por eso lo pongo aquí con una esfera blanca, un punto blanco y un punto verde para un signo, una cosa. Pero lo importante es que el significante no opera de esta manera, sino que como lo plantea Lacan en el 3, y lo he dicho hace un rato, el significante es un tipo de signo. Ese significante se debe a un signo, pero no tiene biyectividad, sino que necesita de otro significante para relacionarse. En sí mismo no representa nada. Un sujeto puede escuchar cualquier cosa. El significante puede integrarse o no, para generar relaciones que posteriormente tendrán como efecto una consistencia. Quizá esto parte de la imagen, ¿no? Del imaginario. Para que algo sea significante, es necesario que exista del otro lado otro significante. Digamos, el sujeto escucha algo de fuera, ¿no? Pero tiene una relación intrínseca con el adentro para generar una significación y de ahí construye el mundo. No es específicamente que sea afuera y adentro, como lo vimos en la primera diapo. Lo que está en relación es entonces el universo del lenguaje, la operatoria del otro con el sujeto. Para poder incluir estas redes necesitamos que el sujeto exista, que en el sujeto exista al menos un significante. Sin ese no hay manera de justificar el axioma. Por ello, mantenemos la idea de que el significante 1 es ex nihilo, de la nada. Pero su estructura la propongo con esta notación BT como batería de significantes. ¿De dónde viene ese 1? Poco importa. O sea, no importa, podemos decirlo ex nihilo, pero es aquel que le da sentido a nuestro modelo teórico y posteriormente a la práctica. Entonces, sin eso no hay sentido. Y lo mismo hace la física con un montón de cosas, ¿no? Después de BT, es que es posible establecer nuevos significantes. Ese conjunto le llamaremos significantes establecidos para poder localizarlos. En tanto exista una relación entre un significante y ese espacio, podemos escribir la relación molecular, que lo pongo acá abajo, S1, S2, la que se repite un montón de veces en el polígono. Bien puede estar invertida como o sea, S2 primero, luego S1, y que más aún, que genera paquetes dobles. Lo estoy pensando que esto está en paquetitos. Cuando escribimos S2', S1', lo que condensa bastante bien a la significación habitada por la falta. O sea, ahí hay una relación en paquetito. Emanuel, 4 minutos. ¿Sí? Gracias. La forma de relacionarse de estos significantes se expresa a través de una primera relación, la relación interpelar, y acá está. Donde un elemento del conjunto de signos se relaciona con algún elemento del conjunto de significantes establecidos. Tenemos entonces un conjunto de signos, pero seamos honestos, no todos los signos se anudan al sistema, sino deben existir algunos posibles. Les llamaremos ZA, signos accesibles, que lo tenemos aquí abajo, ¿no? Estos se presentan por distintas vías, desde la política hasta el discurso, al conjunto de significantes establecidos, puede ser el diálogo, la cultura, la religión, etc. Ahora, en los establecidos, en los significantes establecidos, habrá colecciones posibles de significantes,
Por ello es necesario generar un conjunto potencia de los significantes establecidos, es decir, la suma de todos los subconjuntos posibles, pues hay muchos espacios donde se puede anudar un significante. Y nuestra ecuación sería interpelar, donde el subconjunto de signos accesibles se relaciona con el conjunto potencia de significantes establecidos, dando como imagen el conjunto de significantes nuevos, que más o menos harían esto, ¿no? Este es un nuevo conjunto, que es el de significantes nuevos. Bueno. Tenemos esta relación matemática, que en sí es una abstracción. Los elementos experienciales del analizante, es decir, lo que viene a contar a la sesión, que puede dar, están dentro de esta teoría. Y es que son parte de los usos del lenguaje. O sea, aquí lo que no me interesa mucho es el uso del lenguaje, sino la lógica. Esta sería su forma general y abstracta que está expresada en estas relaciones poligonales, que a su vez están en pequeños paquetes. Así que no es posible pensar algo de lo que no haya un sistema que anude ese pensamiento, en tanto que incluso la fantasía se piensa en español y con el sistema cultural que nos precede, incluso el psicótico piensa dentro del sistema, ¿no? Esto nos genera un problema, puesto que se puede suponer que cualquier significante entra en cualquier lado, que los polígonos con sus referencias a los paquetes cuatripartitas pueden ubicarse en cualquier lugar. La situación es que, debido al matema de la falta, al matema del significante de la falta del otro, se permite una nueva operatoria, una operatoria de filtración. Ese significante, el de la falta del otro, lo podemos poner como un -1. Así que su ausencia o esa característica, porque no es en sí una ausencia, está ahí, delimita y organiza significantes. A saber, ninguno de ellos puede suplir la falta, dado que está un significante negativo. No hay modo de suplirlo. Ese espacio en el polígono no puede contener ningún uso del lenguaje, sino solo una operatoria para anudar significantes como acá abajo. Esta sería la ecuación donde relación de falta hace una relación entre el conjunto potencia y significantes establecidos para delimitar el espacio donde puede estar un nuevo significante. Lo mismo que tenemos dos relaciones para justificar el cómo se organiza una red de significantes que hemos de llamar inconsciente y escriben polígonos capaces de ser leídos en el espacio clínico, usando en primer lugar las relaciones generales, luego las estructuras lógicas del discurso y finalmente los usos del lenguaje para poder direccionar el caso por caso. O sea, eso es lo que estoy pensando. Por último, el lugar del analista es el del científico en tanto observador activo que con el instrumento que tiene potencia el movimiento del caso. Su instrumento es la teoría, puesto que su lugar en la operatoria no es la de otra persona. Por ello no es ni el consejero ni el gurú, sino un catalizador de significantes tal vez. La devolución del significante podríamos escribirla de la siguiente forma. Interpelar con la regulación del otro barrado. Es igual a la relación entre signos accesibles, significantes establecidos, que da como imagen un retorno, ¿no? La operación estaría en el otro encarnado en el analista. El analista no devuelve nada que esté por fuera de esta red lógica, sino que reintegra para generar nuevas significaciones. Reintegra como si fuera un mano, pero no es así, ¿no? Es una función. Para concluir, el sistema poligonal es un modelo para llevar la idea al objeto. Este sistema es capaz de incluir otros sistemas y avances de psicoanálisis, es pues un contenedor debido a su estructura general. Es flexible a propuestas teóricas que avanzan por la vía de la textualidad, la sociología, de las formas de sexualidad, del feminismo, etc. Aunque sea un argumento matemático, no está aislado, sino está incluido. Su operatoria puede ser parte de la formalización del trama psicoanalítico, como en la clínica, la escritura del caso y de los significantes, pudiendo pensar esta serie de relaciones en el caso por caso no como parte de un individuo, sino en las relaciones con las que el sujeto se pone en juego con el otro. Gracias. Gracias, Emanuel. Ahora abrimos el espacio para las preguntas y comentarios
Vamos a YouTube. Creo que tenemos una pregunta de Verónica. Creo que es para Emanuel. Ese significante uno ex nihilo que dices, no importa de dónde viene, podría correlacionarse con el concepto alma definido por otras antropologías. Me parece que no. Necesito o sea, para formar una estructura lógica de una ciencia, necesito tener previamente algunos axiomas. Entonces los axiomas los daré por hechos, sin importarme mucho de dónde vengan. Es muy similar a lo que pasa con el Big Bang, ¿no? Se dan axiomas por hecho, sin justificarlos o sin intentar justificarlos, porque justificarlos ameritaría un montón de tiempo y a lo mejor un imposible. Entonces, a la vez yo tomo este axioma como el significante ex nihilo, viene de la nada, para justificar toda la estructura y toda esta estructura que yo la pienso científica. No creo que tenga que ver con el alma. El alma me hablaría de un materialismo filosófico y más bien esta postura está en un realismo dependiente de modelos. Entonces creo que no tendría mucho que ver con eso, sino más bien con un axioma para justificar toda la teoría. O mientras aguardamos por otras preguntas o comentarios, ¿alguno de los colegas gostarían de hacer preguntas? Então, eu tenho uma pergunta a Cristina. Cristina, ¿podría desarrollar un poco lo que dice sobre lo cross-cap y la articulación con la estructura del fantasma? Sí, hay una parte final del trabajo que, bueno, por una cuestión de tiempo quedó afuera. Decidí no meterme con eso, pero que justamente donde planteaba que a partir de este doble bucle, de este corte que plantea Lacan en la estructura del cross-cap, hace luego como una relación o pasa a trabajar la estructura del fantasma en relación a ese corte. Y lo que dice es que la fórmula del fantasma la concibe, digamos, en relación al cross-cap como el sujeto del inconsciente articulado o concebido, articulado a la banda de Möbius, porque ese doble bucle, no sé si Julián podés poner la última filmina, por favor, porque ahí se ve bien, es difícil hablar de eso sin mostrarlo. El doble bucle, el corte, lo que hace es sobre el cross-cap producir, por el corte se produce una banda de Möbius que Lacan la articula el sujeto del inconsciente, el corte mismo como ahí está, gracias. ¿Ven? A partir del corte del doble bucle queda lo que es la banda de Möbius, el corte que coincide con ese punto Q, que es el punto agujero, el objeto no especularizable, como corte mismo y que no entra en lo imaginario, y el objeto del fantasma, que sí va a ser ubicado en lo imaginario y que van a ser los objetos que se podrían ubicar en la semiesfera, que sí es sumergible en el espacio tridimensional. Y que además tiene especularidad, o sea, es especularizable para Lacan, en este punto. No sé si respondo tu pregunta. Sí. Y Karina también habló de cómo conceber en el esquema la realidad
incluso he dicho una afirmación muy radical, que el psicoanálisis es la realidad, ¿sí? Me gustaría, Karina, que hablase un poquito de la operatoria de extracción de objeto A. Hay muchas formas de hablar de eso: corte, objeto que cae, caída. Cristina también ha hablado de eso, que produce una falta, un punto agujero, un punto torbellino, alrededor de lo cual se arma la estructura de la realidad. Entonces, hablar del vaciamiento producido por la extracción del objeto A no es lo mismo que hablar de la incompletud de la estructura. Esta es mi pregunta. Si es una operatoria, quiere decir que se puede darse o puede no darse. Mientras que en la estructura, la incompletud, pienso, es su condición misma. Eso quiere decir que solo hay estructura en la neurosis y no en la psicosis. Kellen, ¿tú dices que no hay estructura o que no escuché la última parte de la pregunta? Como solo hay extracción del objeto A en el neurosis, ¿cómo pensar la estructura y eso produce una falta? ¿Cómo pensar la estructura donde hay una incompletud esencial, si yo puedo decir eso? ¿Cómo pensar eso, la estructura en el psicosis? Ok, No sé si perfecto. Kellen, creo que tuve que pasar muy rápido por esa parte, pero me parece que podemos retomar lo que Lacan nos propone es la realidad normalizada, lo que llama él, este es el concepto de Lacan, realidad normalizada. Es lo que aplicaría a la clínica de la neurosis, y en esta clínica hay una operatoria del significante nombre del padre, ¿sí? Él nos plantea que la extracción del objeto A es la operatoria fundamental que sostiene el marco de la realidad. Es decir, si comparamos el esquema R y el esquema I, por eso les traje los esquemas y solamente hablé de la realidad en los esquemas, y comparamos cómo está representada la realidad en un esquema y la realidad en el otro, vamos a ver que hay diferencias fundamentales, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? En la psicosis no está inscripta lo que produce un funcionamiento anómalo de la realidad. Aparece infinitizada. En la neurosis aparece cerrada. En la psicosis es una superficie infinita. ¿Por qué? Porque el funcionamiento análogo de la realidad, porque no incluye ningún punto que opere como imposible. Esta es una propuesta de Alfredo, esperen que tengo la cita, en la topología de la clínica psicoanalítica, y lo acaba de presentar Cristina también. ¿Sí? Cristina acaba de presentar que de lo que se trata es de esos puntos que operan como imposible. Entonces, Lacan, y trabajado por Alfredo en el libro que trabajó Cristina, nos propone que en la psicosis no estarían funcionando esos puntos de imposibles, ¿sí? La falta de la inscripción de ese elemento determina entonces la superficie abierta. Fíjense en qué interesantes las consecuencias. ¿Qué consecuencias trae que la realidad está abierta? Una de las consecuencias que propone Lacan es que la subjetividad puede ser invadida por el otro. Lo estaba pensando en términos de la presentación de Manuel. Pensemos, si Manuel nos está proponiendo los polígonos, ¿verdad? Pensemos que en la psicosis los polígonos son invadidos por los polígonos de otros, ¿sí? Ahí se produce una invasión, nos dice Lacan, ¿sí? Y Lacan también nos propone que esta diferencia de estructura de la realidad, acordémonos que la realidad en la psicosis está determinada por cuando se desencadena, por dos agujeros, el agujero de lo simbólico y el agujero de lo real, y estos agujeros traen consecuencias. Lacan nos dice que dentro de las consecuencias de este funcionamiento anómalo, agujeros, infinitización, hay efectos en el espacio y el tiempo. Esto es muy común en la clínica de la psicosis. Plantearnos, por ejemplo, que no se logran ubicar en el tiempo. No sé si ustedes
lo han notado, pero es muy común. Por ejemplo, ustedes preguntan, ¿y esto cuándo sucedió? ¿Antes o después? ¿O en qué fecha? Y no consiguen encadenar si, por ejemplo, un evento de su vida fue antes o después de ir a la escuela, o antes o después de cambiarse de país. No hay una posibilidad, en muchos casos, no en todos los casos, de esa organización lógica del tiempo. Y pasa lo mismo con el espacio. Hay pacientes donde dejan de manejar, y cuando ustedes le preguntan por qué no manejan, es porque tienen una dificultad en la percepción de la realidad. Por ejemplo, he escuchado decir que, por ejemplo, no consiguen ver si el semáforo está rojo o verde, porque todo el tiempo se están preguntando, ¿está en rojo, verde, amarillo? Entonces es capaz de atravesar la luz roja porque los pensamientos invaden, queda la duda de qué color está y no tienen condición para manejar. Es decir, que esto de que la realidad esté infinitizada puede producir efectos sobre la construcción del espacio y del tiempo, con efectos concretos en la clínica. Como estoy diciendo, la percepción para manejar, organizar una historia, historizar eventos en su vida. No sé si respondí, Kellen, a la pregunta. Sí, Y lo mismo que estaba planteando Cristina, ¿no? Que en el análisis se trata de establecer cuál es ese montaje particular del sujeto, es decir, el fantasma, que es el marco que sostiene la realidad. El fantasma es el marco que sostiene la realidad. gracias, Karina. Tenemos una pregunta para Emanuel. Es la última, ¿sí? ¿Cómo piensas, Pablo Alonso Pacheco Ortiz, cómo piensas el intersticio de las redes de conjuntos, el vacío de los polígonos? Había pensado con una unión, entre un polígono y otro, pero una intersección que es igual a vacío. Entonces, esto lo que permitiría es que hubiese diferencia entre uno y otro, y también que hubiese particularidad. No lo he pensado tanto, o sea, no me he acercado tanto al vacío de los polígonos. Me parece que tu pregunta también podríamos pensarla mucho más o ampliarla mucho más, porque es toda una situación. En un primer momento, ¿cómo abstraigo un polígono, un significante establecido, a los significantes nuevos, que es mi otro subconjunto? Pero entre estos dos no puedo llevar el nuevo a los establecidos, o sea, ahí hay una limitación matemática. Entonces, entre estos dos conjuntos, el de establecidos y el de nuevos, hay un vacío, y ese vacío no lo puedo resolver, o sea, no lo puedo resolver en sí mismo. Entonces tengo que ir abriendo mucho más el polígono, el conjunto de significantes nuevos, que tienda al infinito. O sea, va a tender al infinito incorporando. Y este problema quedaría sin resolver. O sea, ese problema de la intersección entre un conjunto y otro quedaría sin resolver, lo que también se extrapolaría a la relación con otros polígonos, o sea, con esta inmixción con otros polígonos. Habría un vacío, habría una falta. Y en sí, el mismo conjunto, el mismo sistema que les propongo, incluye la falta. Entonces, bueno, eso es lo que te podría responder. Creo que lo podría pensar mucho más. Gracias, Pablo. No te escuchas, Kellen. Gracias. Bueno, con eso terminamos la mesa. Gracias a todos los presentadores, son investigaciones muy ricas, y ahora haremos un break y volvemos a las 18:20. ¿Qué? Chao. Chao, hasta luego.